Hola a todos. Vamos a dar paso a esta gran final del octavo BP GADUAP. Lo primero que quiero hacer es pedir un aplauso para todos los equipos que han llegado hasta esta maravillosa final. Dicho esto, vamos con las presentaciones. Soy Beatriz, voy a ser vuestra jueza principal en esta final, pero como veis, no estoy sola. Vamos a comenzar a presentar el panel de izquierda a derecha. Yo soy Cris, pronombres femeninos. Yo Jaime, suerte. Yo Gisa, pronombres femeninos. José, tú indiferente. Genial. Como veis, somos un panel diverso, no os dirigéis a nosotros como personas individuales, dirigiros a nosotros como panel. Dicho esto, vamos a pasar a la presentación de los equipos, en los que voy a pedir que me digáis el nombre en el orden en el que vais a salir y los pronombres, si queréis añadirlo. En primer lugar, en alto de gobierno. Primero va a hablar Álvaro Mora, luego va a hablar Álvaro Flores, ambos masculinos. Gracias. En alta de oposición. Primero Antonio, luego Fabi. En baja de gobierno. Primero hablará Fernanda, segundo hablará Pablo. Y en baja de oposición. Primero hablará Cian y luego Andreu, ambos Listo. Gracias a maravilloso panel que tenemos, vamos a tener Debate Keeper. Entonces vamos a llevar el tiempo con las campanitas. Aún así, es obligación de los equipos llevar su propio tiempo y no nos responsabilizamos del tiempo que haga cada persona. Dicho esto, y sin más dilación, damos paso a Álvaro Mora para que comience con su discurso en esta gran final. Yo. Vale, bueno, igualmente voy a hablar alto y ya está, si no hace falta el micro. Agradecimientos muy breves a todos mis formadores, tanto a Javi, a Abel, a Carmen, a Cristina y a Jorge. Los 5 son las absolutas cabras, son los mejores. Y especialmente a mi familia, en especial a mi madre, porque es la mejor, es el espejo en el cual me miro todos los días. Sin ella, pues literalmente no estaría aquí porque no habría nacido. Y aparte que no habría nacido, entonces fácticamente no estaría vivo, pues tampoco sería la persona que soy. Entonces, no solo porque me ha hecho nacer, sino porque me ha criado y me ha dado todo lo que tengo en la vida. Entonces, de verdad, es la absoluta cabra, es la mejor. Queréis mucho a vuestras madres y a vuestros padres. Son los mejores y aunque no sean los mejores, pues seguro os quieren y hacen todo en vuestros intereses. Así que, de verdad, queredlos mucho y luchar por vuestra familia. Dicho esto, empiezo. Ya está, tío. Ya a Flores también le quiero mucho, pero está bien. Para sorpresa de nadie, vamos a empezar con caso de principios y explicar por qué es suficiente para ganar la ronda. Luego ya entramos con las consecuencias, también para sorpresa de nadie, que esperemos que también sea suficiente para ganar la ronda. Lo siento, Ponce, espero que esta vez sí puedas ganar los principios. Primero, con respecto a qué principio se violenta en la comparativa, y es la libertad. La moción no nos da la carga a la prueba de que la gente procese fe activamente. Simplemente nos da la carga a la prueba y tengan la posibilidad de procesar fe. Esto es fundamental, porque implica que en principios la libertad en gobiernos ya se está respetando comparativamente más que en oposiciones. ¿Por qué? Primero, ¿qué es la libertad? Es simplemente la capacidad que yo tengo para elegir algo en mi vida, para elegir cuál es mi proyecto de vida, lo cual es completamente subjetivo. Para una persona del OBFV, rezar todos los días y ser del Opus Dei, y para una persona de la Complutense es algo completamente distinto. Lo implica que es intrínsecamente subjetivo y depende completamente de las circunstancias materiales de las personas. Por tanto, es epistemológicamente imposible entender si esto aumenta siempre la libertad de todas las personas. Ahora, existe la potencialidad de que aumente la libertad de alguna persona porque le da una capacidad de elegir. ¿Por qué le da una capacidad de elegir? En oposiciones, necesariamente, no naces con la capacidad para poder procesar fe. Lo implica que puedes tener la frustración estructural de yo quería estar procesando fe, pero no tengo la capacidad material de estar procesándolo, porque lo que Infoslight nos concede que es una capacidad con la cual naces de manera innata o no naces. En oposiciones no nacen con esta capacidad innata, no la pueden desarrollar de alguna manera, con mucho pueden fingir que la tienen, pero en ningún caso la van a tener materialmente. En gobiernos sí tengo esta capacidad. Ahora, la única respuesta razonable a este principio de libertad es decirme que esta libertad está siendo condicionada en la comparativa. Vamos a lidiar con por qué no está siendo condicionada en la comparativa y entonces entenderemos por qué necesariamente la libertad está mejor dentro del mundo de alta de gobierno. 3 puntos al respecto. Lo primero, la Infoslight y la moción tampoco nos establece la carga de prueba que tenga que ser
ser únicamente un cristiano del Opus Dei, puedo tener cualquier tipo de religión o cualquier tipo de elemento con respecto, pues eso, a elementos divinos, que puede ser que sea, pues como mi madre, que le encanta el tarot y las mierdas cósmicas, puede ser como mis colegas de la UFV, que les encanta la religión cristiana, o puede ser como una persona de Oriente Medio que le gusta mucho el Islam. Es decir, no necesariamente tenemos que tener uno en concreto, tendría que haber una competencia activa y que no necesariamente voy a entrar en las estructuras religiosas que sean más negativas. Lo segundo, que la emoción se juzga dentro de la materialidad, es decir, dentro del mundo real, donde existe una capacidad racional muy fuerte por parte de las personas. Que yo entiendo que activamente las personas fiscalizarán activamente, y si está en una religión especialmente problemática y un elemento divino especialmente problemático, pues entiendo que tendrá incentivos no compartidos en el debate para efectivamente salirse y que por lo tanto su libertad no se esté viendo condicionada. Lo tercero, con respecto a que hay una fiscalización especialmente fuerte, y si precisamente lo que he dicho previamente es cierto y la comparativa se juzga dentro del mundo real, implica que las personas pues efectivamente tendrán incentivos sociales de medios de comunicación, de otras religiones que están compitiendo entre sí, de otros elementos sociales y otros elementos divinos que están compitiendo entre sí. Lo implica que la competencia entre distintos grupos, la fiscalización social y la racionalidad probablemente provoque que incluso si esa libertad se está condicionando no sea un grado especialmente intenso. Y creo que esto es importante. En el peor de los escenarios, oposiciones lo que puede estar probando es que la libertad se está condicionando en cierto grado, pero necesariamente estamos consiguiendo un delta de libertad. Lo que pueden hacer las oposiciones es decirme que este delta de libertad no es especialmente intenso, pero siempre existe un delta de libertad dentro del alta gobierno. Una libertad condicionada siempre es mejor que la ausencia de libertad. Oposiciones tienen que defenderme esa ausencia de libertad en gobiernos, incluso si la libertad está condicionada, al menos existe un delta al respecto. ¿Por qué esto ya es suficiente para ganar la ronda? En el 2.53. Uno, porque es lo más certero de la ronda. Oposiciones y luego bajo gobierno van a salir a decir cosas que son eminentemente especulativas. ¿Que van a ser poco especulativas? Porque todos en la sala son muy listos y muy inteligentes y probablemente tengan un grado de certeza suficientemente alto, pero nunca va a ser un grado de certeza al 100%. Es epistemológicamente imposible que alguien en este debate pruebe que un impacto es 100% certero en consecuencias. El único que es 100% certero es el impacto probado con respecto a la libertad dentro del alta de gobierno. Lo que implica que todos los impactos de esta carrera sean especulativos, incluso con mucha certeza siempre habrá un delta de efectividad dentro de la alta de gobierno. Vamos con consecuencias para que también haya otra cosa con la que chocar. Si hay un punto de bajantes, dale. A ver, Álvaro, todos tenemos la libertad de ser discapacitados y ninguno de nosotros querría serlo porque valoramos la libertad bajo las consecuencias. La libertad tiene un valor intrínseco porque, como te he dicho, es eminentemente subjetivo. Luego voy con las consecuencias. Tú no valoras ser discapacitado, quizás otra persona sí. La gente normalmente no valora que me peguen una hostia. Flores igual le mola el BDSM, lo que implica que es intrínsecamente inaccesible por lo que he dicho al principio, subjetivo. Por eso empecé al principio diciendo que es eminentemente subjetivo. Tendría que explicarme que hay un valor objetivo con respecto a las cosas que pues está bastante complicado, a no ser que, pues no sé, la verdad, creo que es imposible. Vamos con consecuencias. 3 puntos. 1, crisis de fe. 2, redes de apoyo. Y luego otro punto dentro de redes de apoyo. Primero, con respecto a crisis de fe. Aquí hay un encuadre de cuál es la vida material y cuál es la manera en la cual estamos encontrando el sentido vital actualmente en el statu quo. Y esto a través de cosas pues, materiales del día a día, de trabajar, de conseguir un puesto, de estudiar, de viajar sistemáticamente, dan igual los ejemplos. Lo importante es que son elementos materiales dentro de la vida. ¿Cuál es el problema de encontrar el sentido vital a través de elementos materiales? Que son necesariamente limitados. Hay una escalada constante con respecto a esos elementos materiales. Y cuando yo consigo la carrera con la cual he estado soñando, digo, ay, pero es que en vez de sacar un 10 he sacado un 9,9, que es literalmente lo que nos pasa en debates. He ganado la Top Room, ay, pero es que no la gané contra este equipo en concreto. He hecho Top Breaking Team, ay, pero si hubiese estado este otro equipo no habría estado igual de feliz. Lo implica que siempre hay una escalada con respecto a la satisfacción dentro del mundo material. ¿Cómo se ve esto en la comparativa? Que la satisfacción dentro del mundo de los gobiernos no se ve dentro del mundo material. Lo que implica que es comparativamente más sencillo. ¿Qué es lo que implica esto? Que el relativismo moral dentro de las oposiciones lo que ha provocado es una escalada sistemática y una insatisfacción sistémica dentro de las personas de nuestra sociedad. ¿Por qué esto se soluciona dentro del mundo de las oposiciones? Dos mecanismos al respecto. El primero es porque cuando tengo estos elementos divinos, la lucha social es comparativamente más sencilla. En tanto en cuanto que yo entiendo que hay una razón activa por la cual tengo que luchar dentro del mundo material. Porque las cosas pueden estar muy mal, pero hay un elemento divino y un elemento superior que a mí me motiva activamente por luchar y por mejorar mis condiciones materiales o mejorar mis condiciones sociales. Pero lo segundo, con respecto a que incluso si no puedo cambiar absolutamente nada dentro de la materialidad, que creo podría ser algo razonable que se diga en el debate, al menos la satisfacción existencial que tengo en los gobiernos es comparativamente mejor, porque yo no dependo de estar mejorando sistemáticamente y luchar sistemáticamente, sino que únicamente dependo de la satisfacción intrínseca que me están dando, el ser consciente de que hay algo superior a mí, que hay principios superiores a mí, el ser consciente de que hay un ser por encima mío y esa satisfacción existencial que a mí me genera independientemente de las consecuencias prácticas que yo estoy logrando, tengo una satisfacción existencial comparativamente mayor, lo que implica que la problemática que hemos establecido desde los gobiernos, que es la crisis de fe y la insatisfacción estructural, al menos se mejora comparativamente en los gobiernos. Los impactos los graficará Flores. Segundo, con respecto a las redes de apoyo. Existen ambos lados, estoy completamente de acuerdo. Lo único que voy a explicar es que son comparativamente mejores las redes de apoyo dentro del mundo de las oposiciones versus las redes de apoyo de los gobiernos. ¿Por qué? Fundamentalmente porque el mecanismo de unión, es decir, la razón por la cual la red de apoyo existe en primera instancia mediante los elementos religiosos y divinos que estamos defendiendo en los gobiernos, los elementos trascendentales, son comparativamente mejores que los elementos materiales. Uno, porque son divinos, dos, eternos, y tres, porque son estables. ¿Qué es lo que implica esto? Uno, que yo efectivamente tengo mucho más incentivos para cumplir las normas internas y para generar cohesión interna dentro de estos grupos. Porque el castigo, si yo he robado algo dentro del mundo material, pues quizás es que voy un año a la cárcel. Si el castigo divino es que voy a estar toda la vida en la cárcel y que estoy rompiendo un principio fundacional, estoy rompiendo mi propia identidad y la identidad de mi propio
propio grupo. Lo que implica que la intensidad y la certeza del castigo es comparativamente mayor. Lo que implica que es comparativamente más probable, uno, que las normas dentro de estas redes de apoyo se cumplan, pero dos, que las redes de apoyo en primera instancia sean más intensas, porque yo cuando estoy ayudando a mi compañero dentro del Islam o cuando estoy ayudando a mi compañero dentro de la religión cristiana, no lo estoy haciendo porque mejora sus condiciones únicamente, sino porque es mi deber divino. Lo que implica que la calidad y la intensidad y la probabilidad de que generen estas redes de apoyo aumenta comparativamente. Pero lo segundo, porque están mucho más generalizadas dentro de la sociedad. Hay lugares donde los estados o los grupos políticos no tienen la capacidad de llegar, en cambio los grupos religiosos que tienen un incentivo para estar expandiendo sistemáticamente porque tienen que sus deber divino sí tienen incentivos para llegar a todos lados. Pero lo último, y es que incluso si intento llegar a todos lados, materialmente es imposible. No puede haber redes de apoyo en todos los lugares del mundo, siempre va a haber un lugar donde la pobreza o las barreras estructurales sean demasiado grandes. Pero lo que siempre vas a tener es el apoyo divino dentro del mundo de los gobiernos. Dentro del mundo de los gobiernos sabes que nunca estás solo, que siempre hay un ser superior o un principio superior que te está apoyando independientemente de las circunstancias. El mundo de las oposiciones es uno donde estoy solo porque la gente no me ayuda y donde yo activamente estoy insatisfecho. Muchas gracias. Muchas gracias por ese discurso. Damos paso a Antonio para que comience el debate de su campo. Vale. Como debato una vez a cada 1000 años, pues voy a aprovechar y voy a hacer dedicatorias, naturalmente. Vale. En primer lugar, a Fabián, porque esta persona ha sido tan valiente como para pedirme un torneo. A mí, estando yo casi fuera del circuito, habiendo debatido yo como 10 torneos en toda mi vida y haciendo 2 años desde el último. Es decir, sinceramente, eso y el hecho de que nos hemos partido de risa en todas las salas ya son prueba de la calidad humana de esta persona, sinceramente. Pero igualmente, dicen que debate saca lo peor y lo mejor de la gente. Si debate ha sacado lo peor de Fabián este fin de semana, no sé qué será lo mejor, la verdad, pero me parece increíble. Luego, al mismo tiempo, si hay un problema con el relevo general del circuito, lo bueno que tiene es que Fabián seguirá bastante más tiempo, sinceramente. Entonces yo creo que nada que decir Fabián, salvo gracias, de verdad. En segundo lugar, pues nada, gracias a la comunidad de debate, a los amigos que han conseguido hitos de este torneo, que están en esta sala, a la gente que está aquí y a la que no está aquí y me animaron a venir, sinceramente alguna vez más por probar, a la gente que también he conocido más en profundidad en los últimos torneos, con la que he compartido equipos académicos, algún café, alguna charla, sencillamente gracias. Me habéis recordado que esto podía ser divertido. Si tenéis dudas de si va por vosotros, la gente que ve esta grabación, sí, es el caso, de la duda sí. Y luego, en último lugar, ¿alguien tiene un paracetamol? Para después. Es para después. Vale, para después. Vale, perfecto. Listo, gracias. Va, fantástico. Bien. Un instante, que no se apague la pantalla esta. Bien. Vamos con ello. El paracetamol no es para mí, es para ambas cámaras de gobierno que lo van a necesitar después del debate. La cuestión es la siguiente. El encuadre, tal y como lo plantea la moción, es lo siguiente. La moción dice, ¿se nace o no con esta capacidad? Es decir, esto razonablemente aplica a todas las personas del mundo. Nosotros escogemos en cuál nacemos, si en el bando A o en el bando B. ¿Qué es lo que sucede? Como el mundo se compone de todas las personas, unas de un tipo y otras de otro, hay que entender razonablemente que existe una dicotomía entre unas y otras, y esto tiene diferentes implicaciones sobre nuestras relaciones sociales con nosotros mismos y también sobre cuál es la capacidad que tienen otras personas de instrumentalizarnos mediante precisamente este ejercicio de lo sublime. Por lo tanto, diferentes explicaciones en este sentido. En primer lugar, me va a alejar de la realidad y del autoconocimiento de mí mismo y del conocimiento de la propia realidad. ¿Por qué? Porque hay que entender una cuestión aquí básica y fundamental. Yo siempre que razono dependo de asunciones en todo caso. Y además, las cosas que yo compro como razonamiento no dependen solamente de lógica pura. Eso es mentira, ya lo sabemos en debate. Depende de mis valores subjetivos, de lo que resuena conmigo y me emociona en mayor o menor medida. Siempre depende de elementos de subjetividad fuerte. ¿Qué es lo que sucede? En el mundo de gobierno, si yo elijo nacer en esto, las cosas que yo puedo modificar dentro de mi red de creencias intrínseca y lo que yo puedo modificar a la hora de entenderme a mí mismo y de entender el mundo, es mucho más inmutable mediante la razón. Es decir, mediante, tal y como se concede por el InfoSlide, mediante el ejercicio de la propia introspección, hay cosas que no puedo modificar, que son precisamente mis sentimientos respecto de lo sublime. Yo estos los tengo, no los puedo identificar, no los puedo analizar de manera profunda, sencillamente los siento, son profundos, afectan de manera intrínseca a mi identidad. ¿Cuál es la diferencia con el mundo de oposición? Lo que sucede en el mundo de oposición es que yo tengo al menos esta capacidad en cierta medida, pero además sucede lo siguiente, y esto es extraordinariamente importante. En el mundo de gobierno no solamente sucede que yo tengo esta capacidad de, la razón, no soy capaz de modificar esto, sino que además otras personas tienen la capacidad cultural de influenciar profundamente este sentimiento de lo sublime que yo tengo. Es decir, de manera racional, de manera introspectiva yo no lo puedo hacer, pero otros sí lo pueden hacer de manera mucho más profunda en el mundo de oposición, mediante este sentimiento de lo sublime. ¿Por qué? Yo soy enormemente influenciable mediante diferentes mecanismos emocionales relacionados con la cultura y relacionados con mis interacciones con otras personas. Mediante el arte, mediante el contenido audiovisual, mediante incluso la política en sus aspectos más viscerales, mediante incluso ideas universales como la razón o como el progreso universal, las personas sienten sencillamente una conexión con una idea que es trascendental, que no pueden comprender del todo, pero
pero que al mismo tiempo les une con otras personas. ¿Qué es lo que hace? Esto hace que las personas sientan que en la medida en que existen estas cuestiones son relativamente universales que yo puedo compartir con otras personas, yo siento una conexión con otras que es extraordinariamente fácil de manipular, sinceramente. ¿Por qué? Porque esta conexión, en tanto que yo la siento y entonces yo no puedo sencillamente controlar cómo viene a mí, pero una vez la tengo no la puedo modificar mediante la razón, se convierte en elementos de mi red de creencias intrínsecas en mi cabeza, no escogidos por mí, es decir, no tengo capacidad de agencia ninguna, ya choque con alta de gobierno directo, pero además son inmutables por mí mismo, es decir, tengo problemas a la hora de mi construcción de identidad en todo escenario. ¿A qué afecta esto? Afecta a la estructuración de mis ideas y a mi aprendizaje sobre el mundo en todos los aspectos de mi vida a largo plazo. De aquí se derivan infinidad de impactos que profundidad Fabián. Pero en segundo lugar, además, mi papel en el mundo, es decir, mi relación conmigo mismo, yo la entiendo también como sesgada con esto, sesgada por lo sublime. A la hora de analizarme a mí mismo, siempre tiene que ser en relación con lo sublime porque es un elemento tan profundo, tan intrínseco, tan misterioso y que además me permite conectar con otras personas que sienten lo mismo que yo, tan fuerte que yo construyo mi identidad en buena medida en función de eso que yo no puedo modificar y otras personas sí. A partir de aquí, importante, ¿por qué yo voy a ser extraordinariamente manipulable por otros en el mundo de gobierno, en este mundo donde existen personas de un lado y personas del otro? Lo que sucede es lo siguiente. En un mundo donde existe esta diferencia tan masiva, debo entender que este sentimiento de conexión trascendental, básicamente yo lo voy a entender como que la gente me está aportando, la gente que tiene estos mismos valores, que siente esta misma conexión con lo sublime, me aporta de manera masiva. Esto sumado a las formas culturales con las cuales es muy fácil difundir este sentimiento, hace que me afecte de manera intrínseca, incluso aunque yo, condición importante, incluso aunque yo sea consciente de que existen estos mecanismos culturales y trate de desarrollar formas de tratar de defenderme de ellas, no puedo evitarlo, porque si yo tengo esta capacidad, aunque yo sea consciente que existen estos mecanismos, aunque yo tenga esta capacidad de saber que existen estos mecanismos, yo no lo puedo evitar porque si siento esa conexión con lo sublime, no lo puedo evitar y no tengo forma de evitar que eso afecte de manera profunda e intrínseca a mi visión de la realidad, pues son elementos profundamente irracionales que yo no puedo controlar dentro de mi subconsciente y que afectan a todo mi psique de manera intrínseca a lo largo de toda mi vida y la construcción de la misma. Es decir, no tengo ninguna capacidad de agencia, ninguna libertad sobre mi construcción de mi vida, sobre mi construcción de identidad y sobre mi toma de decisiones. Es decir, alta de gobierno está fuera. Pero en cualquier escenario hay que entender también que yo voy a despriorizar de manera muy natural los vínculos y las relaciones que tengan inputs culturales distintos, es decir, o por lo menos los voy a infravalorar. ¿Por qué? Porque sencilla y llanamente, si tienen conexiones con lo sublime muy distintas o directamente no las tienen, es decir, no son personas capaces de procesar lo mismo que yo, y esta gente extraordinariamente importante es probablemente la mitad de la sociedad a nivel estadístico, ya que no se dice cuánta gente nacerá con una capacidad o cuánta con otra, lo que sucede de manera natural es que yo voy a sentir una conexión afín extraordinariamente fuerte con la gente que sienta eso mismo que yo. ¿Qué pasa? Nos dirán en gobiernos, claro, tendrás comunidades mejores. Aquí sucede lo siguiente, contingencia hiperfuerte antes de seguir con lo de la manipulación. Razonablemente existen otras formas de generar comunidades, que soy en el mundo de oposición también, que es básicamente mediante mis intereses comunes, mediante valores comunes, mediante incluso concepciones metafísicas o políticas del mundo comunes, o incluso mediante la cotidianidad que también permite unir a las personas. Esta forma de generar comunidades son mejores que en el mundo de gobierno. ¿Por qué? Porque en el mundo de oposición, al menos, los motivos que permiten que estos grupos estén cohesionados no están escogidos a priori. Es decir, no existe lo sublime que a mí me condiciona y entonces yo me uno a estas personas que sienten lo mismo que yo. Los motivos se escogen a posteriori. La vida nos junta, o por lo menos yo escojo los motivos con los cuales voy a tratar de unirme a otras personas y en función de eso, de cómo evolucionan las relaciones, yo escojo de manera activa cuáles son las cosas que a mí me vinculan con otras personas, cuáles son esos motivos que permiten que yo sienta un vínculo con otras personas y que esas relaciones me merezcan la pena o que esos grupos me merezcan la pena. Es decir, de nuevo, más libertad en el mundo de oposición. Alta gobierno sigue estando fuera. ¿Qué es lo que sucede a partir de aquí? Tenemos que entender adicionalmente que el interés que puedan tener determinados actores por instrumentalizar nuestra conexión con lo sublime es extraordinariamente plausible en el mundo de gobierno. ¿Por qué? Porque a nivel comparativo lo que debemos entender es que existen muchísimas personas con esta capacidad en el mundo de gobierno. Es una capacidad que no pueden evitar. Es una capacidad que además es muy difícil de procesar por los encuadres anteriores. Y además, razonablemente en el mundo, sigue existiendo mucha gente que tiene más inteligencia, más habilidades sociales y que además tienen intereses particulares y además encuentran maneras relativamente sencillas a nivel cultural de manipular a estas personas, sencillamente por los mecanismos anteriores, porque es fácil generar conexiones con lo sublime, en tanto que lo sublime es relativamente incomprensible, pero no es tan incomprensible como para que no podamos generar elementos relacionados con la belleza, con la religión, etcétera, que puedan apelar de manera intrínseca a las personas. Con todos los perdones, los algoritmos de ella nos conocen mejor que nosotros y se dedican a difundir estas cosas permanentemente. Entonces, lo que sucede es que tenemos una posibilidad extraordinariamente fuerte que esto se instrumentalice por parte de gente que tenga intereses muy negativos y estas comunidades, en el mejor de los escenarios de gobierno, tengan impactos extraordinariamente negativos. Ya he explicado por qué estas comunidades son mejores en oposición, pero es que además esto es un impacto todavía más fuerte, porque lo que sucede es que estas comunidades en muchos casos tienen incentivo a discriminar a otros colectivos que no sienten la misma conexión con lo sublime que ellos, es decir, que defienden valores intrínsecos incomprensibles para ellos, que son radicalmente distintos, o directamente a esa mitad de la población que no tiene una conexión con lo sublime, porque es lo que en religión antaño se llamaba
sencillamente herejes. Ahora bien, esto en un caso más moderado, sencillamente y llanamente significa que esa persona no tiene la capacidad de comprenderme, en tanto se genera un sentimiento de otredad extremadamente fuerte. Es decir, esto que es la base y mecanismo suficiente para probar que la gente a nivel emocional va a querer discriminar a otros, está probado. Pero al mismo tiempo se instrumentaliza de manera no consentida a la gente en el mundo de gobierno. Porque los actos que ejercen estas personas, en tanto que sean manipuladas o en tanto que sencillamente actúen en función de lo sublime, no hace falta que haya alguien que les diga lo que tengan que hacer, son actos sin plena autonomía que no están pudiendo decidir por cómo se ha construido su psique y por cómo otras personas les hayan podido influenciar, sumado al hecho de que todas estas narrativas pueden estar siendo controladas por actores más fuertes. Por lo tanto, sencilla y llanamente, os traigo agua, chicos. Muchas gracias por ese discurso. Damos paso a Álvaro Flores para que continúe con el debate en las cámaras altas. Dedicatorias al final. ¿Tienes agua? Flores. Bueno, con pastilla, ¿no? Tres, dos, uno, Jerónimo. El caso más fuerte de oposiciones es decir que existe una manipulación. Esto lo hacen de dos formas. Primero, que las instituciones tienen fuertes incentivos, o por los individuos o por la propia institución, a manipularnos y generar algún tipo de discursivo narrativo malo con respecto a la misma. Y segundo, que hay tantas cosas en las que puedo trascender que voy a estar todo el día como fumando algo y voy a estar perdido en esta trascendencia. La forma de hacer engage con esto va a ser a través de estas dos vías. La primera es una bomba de intuición realista. Es decir, creo que existen instituciones legales de que si viene ahora alguien a decirte, oye, tienes que creer en el dios del espagueti y tienes que meter 5.000 pavos, te juro que así descubres algo. Pista, esto es ilegal, esto es poco probable, poco plausible al respecto. Lo segundo, la competencia de los mecanismos de la religión que ya te he explicado, Álvaro. Es decir, solo hay que ver el fenómeno del cristianismo y los musulmanes, cómo se hacen contrapesos entre ellos. Es decir, los cristianismos, a causa de que están perdiendo muchos adeptos porque se están yendo a otras religiones, se ha flexibilizado, se ha hecho mucho más accesible, se ha hecho mucho más woke en algunos aspectos, jiji jaja, pero todo esto es comparativo. Lo segundo es que las religiones se dictan por bienes máximos. El bien máximo no es a ver a cuántas personas consigo manipular. El bien máximo de los cristianos es el amor al prójimo sobre mí mismo. ¿Qué significa? Que la mayoría de los incentivos de las personas religiosas son en creer en torno a querer acceder a estas personas de una forma buena, de una forma accesible y de una forma que sea coherente con su vida. No está probado que el incentivo principal de la mayoría de los religiosos vaya a querer ser vulnerar y vulnerarte. El segundo punto con respecto a que voy a empezar a creer en demasiadas cosas que voy a perder hasta los aspectos tangenciales materiales de mi vida. Mira, yo creo que esto es no comparativo. Es decir, las personas quieren mejorar su estilo de vida. Aunque yo sea una persona cristiana y profundamente cristiana, por ejemplo, las monjitas se dedican a hacer galletas y las venden porque quieren mejorar su parroquia, porque quieren mejorar su comunidad, porque quieren conseguir mejoras de cambios sustanciales. Esto se traduce a todas las personas religiosas, porque el bien material también es importante para este tipo de personas. No está probado porque voy a abandonar todos los bienes materiales por intentar entrar a este pseudomundo de trascendencia. Pero lo segundo, y es importante, es que en gobiernos la fe es activa. Es decir, en el momento en el que yo creo que por hacer cosas buenas voy a trascender e ir a un lugar mejor después de la muerte, lo que hago no es conformarme, es hacer las cosas buenas para efectivamente conseguir esta recompensa divina que se me promete en la trascendencia o que se me promete en la mayoría de las religiones. Es ahí cuando se entiende por qué la mayoría de veces las personas religiosas de gobiernos no van a manipular, sino que se van a fiscalizar y van a activarse con respecto al activismo que pueden generar. Andreu. Álvaro, ¿y qué haces con las personas que creen en una cosa fervientemente pero no pueden vivir de acuerdo a ella, como homosexuales en la iglesia? Ahora voy. Eso lo voy a probar con respecto a los beneficios prácticos que tienen las consecuencias. Ojo, las consecuencias que tiene el plano de las consecuencias del caso de primer gobierno se centran en una cosa que prueba Álvaro, que es cómo consigo mayor satisfacción vital a lo largo de mi vida. ¿Cómo lo voy a hacer? Primero, con respecto a afrontar el dolor. Mira, la comparativa es muy sencilla.
En oposiciones dependemos especulativamente del grado de privilegio que tenga para encontrar redes de apoyo suficientes, es decir, que encuentre al grupo de amigos suficiente o que tenga la capacidad de tener dinero para ir a psicólogos. No solo eso, que tenga una familia que me quiera, que cuando esté triste me vaya a ayudar, pero no solo eso, sino que tenga, yo qué sé, acceso a ChatGPT Pro, que tenga la capacidad de darme el prompt, que me haga sentir feliz. En gobiernos no dependo de esto, porque la creencia en una trascendencia y en un sentido vital que configura mis creencias, lo que hace es que tenga un sentido en sí mismo o que crea en el determinismo de la misma. ¿Cómo se traduce esto? Que cuando yo creo, siento que todos los pasos malos que sufro en mi vida están destinados para un bien mayor. Lo que dice Andreu, si yo soy una persona homosexual pero estoy creyendo en la destino de Dios, lo que lo confronto no es como que me está castigando Dios por el hecho de que no soy suficiente. Como lo confronto es que la realidad es que puedo sentir o que puedo llegar a expresar mi amor por Dios porque Dios me está procesando esto y que en la próxima vida voy a tener una recompensa divina al respecto. ¿Esto qué genera? Relief en 2 puntos, uno individual y otro colectivo. El individual tiene que ver con lo que acabo de explicar, el hecho de que yo puedo transfigurar las cosas malas que me pasen y las puedo transformar como enseñanzas, como por ejemplo cuando se muere mi madre, que siento que está siendo algo de lo que puedo aprender. En el mundo de oposiciones no aprendo de estas sensaciones negativas, dependo de la especulación de que tenga la capacidad de salir de estos sentimientos negativos. En el mundo de gobiernos, como sé que es un step más con respecto al plan divino que tiene sobre mí, lo que hago es intentar como vivir lo menos dolorosamente que puedo dentro de ello. Cuando mi madre muere en el mundo de gobiernos, sé que me puedo volver a reencontrar con ella y aprendo que debería haber aprovechado más el tiempo con las personas que estoy antes de que se muera. En oposiciones, esto es especulativo. En gobiernos, esto es certero. Lo segundo tiene que ver con los colectivos que Mora dice con respecto a la creación de redes de apoyo. En oposiciones, las redes de apoyo no está probado que todo el mundo tenga acceso a intereses similares. Esto es otra vez especulativo. Ideologías políticas, intereses relacionales, intereses económicos. Hay miles de motivos por los cuales yo no puedo coincidir con alguien. En gobiernos hay un único interés que es el plan vital de vida de trascendencia que hace que el sentido vital en el que configuro yo mi vida genere un grado de colectivismo fuerte y que yo tenga más capacidades para encontrar a personas que son afines a mí y que posiblemente no me vayan a discriminar. Por eso, aunque yo soy una persona homosexual y sea una persona en vida cristiana, muchas personas que son realmente cristianas y que procesan esta religión a través de la fiscalización que he dado, es decir, si eres una persona cristiana pero te dedicas a pegar a homosexuales, acabas en la cárcel en los 2 lados. O sea, creo que esto es razonable. Entonces, creo que en el mundo más comparativo y en el grupo más comparativo, lo que va a pasar es que lo más probable es que el grupo de personas con las que intentes transmitir te entenderán y entenderán que tu plan de vida es coherente con ellos y creen una red de apoyo para ti en tus planos más existenciales y más importantes y que más te generan. Con esto probamos que si efectivamente primera posición, y sobre todo Álvaro tiene razón, con que la vida es una mierda y es constante decepción, entonces hay mejor relief en el mundo de gobiernos y más certeza en cómo afrontamos el dolor. Pero lo segundo que voy a hacer va a ser cómo la significación del colectivo es importante. En oposiciones, la creencia con respecto a romper barreras estructurales es inexistente, porque yo no creo en algo que no pueda superar más de un día o más de 10 días. Cuando hay una barrera, como puede ser el patriarcado, como puede ser, la homofobia, como puede ser el racismo estructural, yo no creo que pueda acabar con ello. En el momento en el que yo siento que existe algo llamado la justicia divina, de que cuando todos morimos se nos va a juzgar o que hay una persona que se va a encargar de juiciar moralmente, yo siento que la validación de mis actos existe, por lo que tengo un incentivo para luchar por acabar con estas estructuras. En el mundo de oposiciones, los incentivos para acabar con esta lucha son incentivos de a través de genocidios, muchas muertes, muy poca creencia al respecto y que no existe apenas capacidad de ellos. En gobiernos solo tengo que creer y solo tengo que tener fe en que puedo acabar ellos para colectivizarme de una mejor manera. Como he probado que existen más incentivos para colectivizarnos en gobierno, entonces ese colectivismo es mucho más efectivo. Si las métricas que van a intentar desencuadrar las bajas van a ser con respecto a actores vulnerables, solo sucede a través del colectivismo que probamos. Pero así, pista. Todo esto da igual, no hay engage con el caso de principios. La libertad es algo que no depende de esto. Yo, en gobiernos, tengo la libertad de escoger con respecto a qué hago mi fe. En oposiciones, no tengo eso. ¿Quieren ganar? Hagan engage con eso. Las dedicatorias, que me va. Bueno, son 3. La primera es a Ana, que ni siquiera creo que esté viendo esto, pero la quiero mucho y de una forma que creo que solo ella y yo entendemos. La segunda es a todas las personas emergentes, la verdad, a.k.a. CIP, a.k.a. URJC, a.k.a. todos los que estáis aquí. Yo considero que todavía sigo siendo un batiente constante que intenta mejorar, así que mi único consejo es que no paréis con ello, la verdad, está guay. Y la tercera es Zamora. El otro día dije una quote que en verdad era una barra y ni siquiera era consciente,
Pero cuando una persona a la que quieres es mejor que tú, no duele, sino da placer. Y Mora es una persona que es mejor que yo en casi todos los aspectos que se me pueda ocurrir, no solo en debate. Y de verdad, no hay nada más bonito que tener a una persona a la que queréis cerca y a la que podéis admirar, porque eso es lo que motiva a seguir avanzando. Así que no tengáis envidia, sino sentir admiración y sentir la gracia de que tenéis a personas de las que poder aprender que están cerca. Muchas gracias por ese discurso. Damos paso a Fabi para que cierre el debate en las cámaras altas. Voy. Sí, sí. Empiezo en 3, 2, 1, ya. Primero, 3 respuestas con respecto al principio de libertad de la Cámara Alta de Gobierno. Lo primero es que la libertad sea buena en sí misma es un facto alegre que Mora se tira y que nosotros, por ser capitalistas, creemos que es cierto. No entiendo por qué la mayoría de personas creían que esto es bueno en sí mismo. O sea, aquí la respuesta más razonable es que creo que todo principio está ligado de alguna forma con las consecuencias, porque la visión última del principio es que la puedas aplicar de alguna forma a la realidad y puedas vivir de forma práctica esa propia libertad. Yo no valoro la libertad en abstracto porque sí, sino porque luego potencialmente la puedo materializar en cosas de alguna forma. La segunda es que la explicación que ellos mismos dan demuestra que la libertad es particularmente simétrica, porque yo también puedo nacer con fe y no querer tenerla y estar, sobre todo, como bajo todas las lógicas que hay dentro de la sociedad, obligándome a tener ese tipo de fe. Por tanto, tampoco soy libre dentro del mundo del gobierno para poder elegir no tener fe dentro de la comparativa, por tanto, es particularmente simétrico. La tercera es que la imposición propia de los dogmas independientes, o sea, de la fe, ya sea por lo sobrenatural o sobre la religión, ya son imposiciones que coartan mi libertad en algún grado, porque cambian mi capacidad de decisión, mi agencia de cara a futuro. Por tanto, la libertad no es comparativa dentro de la Cámara Alta de Gobierno. A partir de aquí, lo que Flores demuestra es que hay mucha comunidad y que hay mucha gente de esas comunidades. No demuestra porque son particularmente buenas, y demuestra que son malas. A más comunidades haya, peores son los daños. Lo primero, que son comunidades particularmente jerárquicas, porque hay, precisamente, si lo sobrenatural no es entendible, hay tendencias a generar jerarquía y, sobre todo, personas que se acercan mucho más a lo sobrenatural, los líderes espirituales, la gente dentro de la iglesia o las diferentes jerarquías que dentro de este tipo de cosas. Esto lo que genera es que naturalmente haya mayores imposiciones dentro de la comunidad, porque hay personas particulares que sienten cosas particulares que se lo aplican al resto de comunidades sin entender qué es lo que necesitan, simplemente porque ellos creen que es particularmente cierto. Lo segundo es que dentro de la comparativa de posiciones no tienes la razón para generar un contrapeso, porque simplemente te tienes que creer los dogmas y tienes que creer lo que te dicen. En el mundo de oposición tenemos la razón para combatir dialécticamente lo que creemos que es razonable o no dentro de la comparativa. En oposición simplemente nos imponen las cosas, por tanto no sé cómo son buenas las comunidades. Lo tercero es que los propios dogmas son una manipulación en sí misma, porque te obligan a creer lo que en oposición lo que en gobierno te dicen que es cierto, lo que en última instancia acaba coartando tu capacidad de libertad y que acaba coartando la forma en la que te sientes dentro de la propia comunidad. Entonces, si dentro de la comunidad, si son muchos, me están manipulando constantemente, me están imponiendo dogmas que no tienen información de cómo aplican particularmente a mi caso y no entiendo cómo me van a afectar dentro del futuro, yo entiendo por qué esas comunidades son buenas, probablemente sean comunidades que intrínsecamente me generen daños dentro de la comparativa. A partir de aquí, ¿por qué la fe te aleja de la realidad? ¿Qué impactos tiene esto? Lo primero es que te lleva a justificaciones no terrenales, es decir, te lleva a cosas que no son tangibles dentro de la materialidad, son cosas que no somos capaces de concebir mentalmente como tangibles, son cosas que nuestra mente no es capaz de imaginar, por tanto no hay forma de entenderlo como particularmente cercano. La segunda es que el propio alivio que te da oposición, que es lo que quieren probar en algún grado, te hace precisamente que te aferres a ello. Precisamente si en algún grado es bueno, más lo vas a creer, potencialmente más te vas a alejar de la tierra, más te vas a alejar del dolor genera la vida. La tercera es que te lleva a bucles mentales de abstracción. Precisamente si es algo abstracto y es algo que no eres capaz de tocar, nunca vas a querer bajar de ello, porque estás particularmente a gusto en ello, tienes tendencias muy fuertes a no acercarte a la realidad. A partir de aquí, dos líneas de impacto en esto. La primera es que te aleja de tus procesos de introspección en dos vías, tanto en el autoconocimiento como en la relación con los otros. Esto se traduce en cuando a mí me pasa algo con una persona y yo no entiendo por qué esta persona se ha ido de mi vida. Uno, en términos de autoconocimiento, yo no tengo incentivos a entender qué ha pasado, porque tengo justificaciones superiores que dicen
dicen que el destino quiso que fuera así, que Dios dijo que esta persona se debería alejar de mi vida, o sobre todo que líderes espirituales me dicen que esto es bueno que esta persona no esté en mi vida. Yo no tiendo entonces a entender qué hice mal dentro de este tipo de relaciones. No tiendo a entender cómo yo me relacioné y qué cosas podía haber hecho mejor dentro de la comparativa para poder relacionarme mejor conmigo mismo. Pero la segunda es que tengo un mayor alejamiento precisamente de esas personas, porque son personas que se quedan desamparadas, simplemente se quedan en un limbo donde alguien de arriba me dice que es particularmente bueno que se hayan ido de mi vida, pero no entiendo y no razono y nunca tengo el approach con respecto a ellos para poder generar cosas. La segunda es que hace que las personas asuman la comparativa y el destino como válido. Eso lo que hace, eso se traduce en cosas como romantizar la pobreza y romantizar el destino. Y aquí el mecanismo chulo es esta performatividad del lenguaje, porque lo que nosotros decimos al final del día es lo que nosotros hacemos dentro de la vida. Si yo pienso que es mi destino ser pobre, si yo pienso que es mi destino seguir estancado donde sigo estancando porque alguien superior me lo dice, lo voy a seguir siendo el resto de mi vida. Eso es particularmente dañino para las comunidades que son vulnerables, porque nunca van a poder salir de ahí, nunca van a poder dejar cosas dentro de la comparativa, porque van a romantizar que el lugar que está es el lugar correcto, porque alguien de arriba, que no sé quién cojones es, le ha dicho que es cierto. Dime. En ambos lados del mundo es jerárquico, circunstancial y poco cambiante. La fe es el único criterio que es abstracto, que iguala a todas las personas y que independientemente de quién seas, va a generar igualdad a las personas. Todos los mecanismos de oposición generan jerarquías y racionalización. No creo que iguale a todas las personas precisamente porque no hay un acceso epistémico a la forma en la que la fe te afecta a ti de forma individual y cómo los criterios arbitrarios de las élites jerárquicas o las personas acaben imponiéndose a las personas individuales. No entiendo cómo cojones igualas dentro de la comparativa. Lo tercero que quiero probar es que... espérate. Vale. Esto es lo que genera dentro de la comparativa, tanto a nivel de autoconocimiento como a nivel de las personas que se sienten particularmente vulnerables, es que pierdan su capacidad de agencia. Y aquí el mecanismo clave es la cantidad de información que tienes. En el mundo de gobierno nunca tienes la información suficiente para hacer cosas a futuro. La información es la precondición básica para el aprendizaje, que es lo que reclama la Cámara Alta de Gobierno. ¿Cómo aprendes en gobierno? O sea, en oposición. En el momento en el que yo paso por las diferentes etapas, no hago skip constantemente y me acerco a las personas, me acerco a mí mismo y entiendo mi realidad más allá de un prisma abstracto y más allá de las imposiciones constantes que hay, es cuando entiendo dentro de la comparativa y obtengo información para mejorar dentro del largo plazo. Sin esa información en oposición, que es la precondición básica para poder aprender, nunca lo vas a conseguir. Esta capacidad de aprendizaje se reduce en última instancia en la capacidad de agencia que tienen las personas dentro de la vida, la capacidad de desarrollo, la capacidad de movilizarse y la capacidad de romper el mundo en el que vivimos. Si no tengo la capacidad de agencia, si no tengo esta información, nunca voy a poder moverme, siempre voy a quedarme estático dentro de la comparativa. Esto además genera daños para las personas que no comparten particularmente el dogma, porque si el dogma es diferente a como yo lo proceso, como las personas homosexuales con las iglesias, o si los dogmas son de alguna forma impuestos de forma diferenciada para determinadas personas en particular, siento que mi forma de procesar la fe no es válida, porque no me acepta dentro de la comunidad, porque no hay forma de adaptarme a ello. Entonces, incluso si yo quiero procesar la fe, no tengo la forma de hacerlo. Sobre todo porque precisamente al ser tantas o tan distintas, es poco probable que sean de alguna forma homogenizadas, probablemente serán diferenciadas, por tanto el trasvase entre las mismas tampoco es probable dentro de la comparativa. Esto lo que genera son daños identitarios particularmente fuertes, porque no solo sientes que no puedes procesar tu fe, sino que además tu identidad está fallando con respecto a tu fe. Si ambas cosas son importantes de tu vida, o sufres daños identitarios o sufres crisis de fe dentro de la comparativa, por tanto sigues jodido dentro de la misma. Las personas más vulnerables de este debate son las personas pobres, son las personas que no tienen herramientas y las personas que no tienen información y además creen en ello, porque son las personas que jamás van a tener información dentro de la comparativa, son las personas que jamás van a saber cómo desarrollarse en el futuro y son las personas que jamás van a tener agencia para poder desarrollarse dentro de la vida. Si las condiciones materiales son tan particularmente jodidas, si las condiciones físicas y la cantidad de información que tenemos es tan particularmente poca, lo que prefiero en el mundo de oposición es la capacidad de aprendizaje, acercarme a lo que duela y sí, asumiremos que duele un poquito más, pero por lo menos sabré cómo mejorar en el futuro y cómo cambiar mi vida. Dedicatorias. Tengo 3. La primera al Phil. Voy a llorar. Era agüita. Está bien. Gracias por hacerme parte de esto, la verdad. O sea, creo que me habéis dado las herramientas suficientes para poder desarrollarme como persona y como debatiente. Gracias por aceptarme en aquello maravilloso que construiste y poder formar parte de ello. Así que, de verdad, gracias. La segunda es a Tony, porque adjudicaste el primer torneo que vi en mi vida, que fue el Interpodi 2021. Yo no sabiendo que era debate, sino que debía spawnear por ahí de manera random. Debatiste la primera final que yo vi en mi vida, que fue RJC 2022 con Amparo, y como a lo largo de estos años han sido pocas interacciones, pero ha sido como una admiración constante de uno hacia el otro, como un entendimiento abstracto que ninguno entendíamos, pero que siempre que había una conversación sobre lo que fuera era particularmente bonita. Así que gracias por aceptar, gracias por debatir esto conmigo.
Y la tercera es Amparo, obviamente, sabe que sin ella yo no estaría aquí, tanto a nivel emocional como a nivel de debate. Es una persona que me ha ayudado en todo y me ha hecho ser mejor persona. Te quiero mucho. Muchas gracias por ese discurso. Damos paso a Fernanda para que abra el debate de las cámaras bajas. Vale. Voy a subvertir expectativas y hacer también la dedicatoria al final, porque es muy larga y tampoco quiero darle ventaja al resto del debate, así que... No, que si no me voy a poner a llorar. El delta es poco comparado. Ok, un segundo. Vale. Empiezo en 3, 2, 1. Vamos a probar dos cosas. Primero, porque necesariamente de forma única la fe es capaz de realmente hacer que las personas puedan no solamente crear mejores comunidades, que puede ser importante o no, sino que las personas puedan beneficiarse de estas comunidades en concreto, y porque esto es exclusivo de tener la capacidad de tener actos de fe. Y segundo, un caso muy chiquitito, pero que es suficiente para tumbar todo el caso de alta de oposición. Yo creo que se entenderá muy sencillo. Vamos primero a explicar algo que falta en el debate de altas, y en particular en mi cámara alta. Porque creo que al final, independientemente o no de que compremos el encuadre de la libertad, yo creo que al final el impacto al cual llegan a través de la capacidad de explicarme el hecho de que tengo mejores comunidades y los mecanismos que utilizan para ello, creo que son insuficientes y no son suficientemente solventes, porque siguen teniendo un problema de uniqueness, porque yo no sé hasta qué punto el hecho de tener reglas que seguir, el tener valores en comunes, el hecho de tener experiencias de este tipo que no están explicadas porque son únicas y solo se dan aquí, son capaces para explicarme por qué no las críticas legítimas de oposiciones son no suficientes para lidiar con que yo, igual por creer en el fútbol o por querer en cualquier otra cosa, puedo llegar a tener estas cosas. Nosotros vamos a rellenar ese hueco importante, porque sin este hueco literalmente no entiendo absolutamente nada de la extensión. Yo creo que incluso entrando el caso de la libertad, ya las críticas de oposiciones son suficientes para lidiar con ello. Vamos a entrar a explicar estas cosas. Primero, respecto a por qué la fe es única, Pablo lo introduce en el POI, vamos a profundizar esto. La fe es un mecanismo que es igualizador para todas las personas. Todas las personas, independientemente de las circunstancias, tenemos la capacidad de ir al cielo, etcétera, ¿no? Como ya entrar en más detalle por esto. El tener fe no solamente es que sea igualizadora, sino que es un acto de humildad absoluta respecto a la capacidad que tienen las personas de ceder su deber de ser los únicos arquitectos de su realidad y su identidad, y que no tienen que creer y tienen que ser las personas responsables de crear un sentido a la vida. Creo que esto es importantísimo dentro del debate, primero porque la capacidad que te da esto cambia tú cómo interactúas en las personas, cómo confías en las otras personas, cómo percibes a las otras personas dentro de tu realidad y qué representan para ti. Creo que esto es importante porque, y creo que se entiende, ¿no? Yo creo que no es casualidad que la gran mayoría de religiones en el mundo llegan a valores comunes como el hecho de que la caridad está bien, el que hay que tener fe a las otras personas, de que no hay que matar y de que hay cosas que son valores que deberíamos considerar como positivos porque son cosas que implican el hecho de tener fe en que las cosas pueden ir a mejor, en el que todas las personas en la humanidad somos una unidad y que somos todos iguales ante los ojos de un superior, y que por lo tanto no tendríamos que tener soberbia porque en realidad todas las personas no tenemos agencia sobre estas cosas. Entonces prefiero tener la agencia limitada en términos de que yo piense que todo lo que sucede pasa porque yo lo decido y que un ente superior entra a esto. Porque esto es importante y porque las personas que tienen capacidad de tener fe tienen más capacidad de ser mucho más felices en estas comunidades independientemente de cómo se generen. Primero porque creo que tienen la capacidad de tener una sensación de subjetividad respecto a esto. Esto es completamente subjetivo. Esto es una cosa completamente trascendental. Yo no tengo capacidad de explicar o articular por qué Dios existe o por qué Dios existe como existe y cuáles son las decisiones que toma y cuál es el plan de Dios. Por lo tanto, literalmente no existe una capacidad de pelearse y discutir sobre esto. La fe no se puede discutir. Yo no puedo argumentar en contra de la fe. Literalmente la fe es la cosa más subjetiva que existe, y esto permite precisamente que en ningún momento exista como cosas que puedan estar necesariamente en tanta discusión, porque al final es una cosa completamente abstracta que literalmente no existe una capacidad de poder hacer esto. Pero segundo, creo que la fe es un contrapeso extremadamente fuerte a la presión intrínseca que tienen las personas de caer en sesgos de autopreservación automática visceral que existen cuando existe esta incertidumbre existencial.
cuando tengo esta incertidumbre existencial de que yo no sé hasta qué punto realmente el mundo va a acabar así, si yo me muero, ¿dónde voy a acabar? ¿Mi conciencia dónde va a acabar? Creo que al final el hecho de que las cosas puedan ser de una forma u otra, yo no tengo una capacidad de poder decir, bueno, no tengo que buscar la explicación porque los cerebros humanos, por cómo funcionan en básico, intentan buscar patrones entre las cosas, encontrar patrones, intentan presionar necesariamente cuál es la razón por la que pasa A y B y C. Esto al final acaba generando buques mentales, porque el caso de alta oposición hasta cierto punto depende de que este autoaprendizaje y esta capacidad de hacer todo este tipo de autoconocimiento se vaya a dar de forma efectiva, que las personas tengan capacidad de hacerlo y que esto sea accesible, pero tercero, en términos de que esto no te vaya a crear más sufrimiento en el proceso y cuál sufrimiento es peor, que también luego entra con la siguiente parte del caso. Pero yo creo que precisamente por esto entiendo dos cosas muy importantes, ¿no? Yo creo que al final, cuando este tipo de actos de autopreservación ya no existen tanto, creo que es mucho más probable que las personas tengan la capacidad de saltar a estos actos de fe y no quedarse bloqueados en situaciones donde acaban siendo mucho más egoístas, donde las personas acaban siendo muchísimo más autopreservadoras de las cosas que le importan. Si me decían en el mundo de oposiciones que solamente voy a estar de acuerdo con las personas que son iguales a mí y que no voy a tener una capacidad de esto, yo creo que es al contrario. Y justamente la mayoría de religiones acaban llegando a una conclusión similar de que todas las personas somos iguales porque todos somos inferiores al ente superior. No tenemos nada por lo cual estamos legitimados para sentirnos superiores, porque esto completamente acaba saliendo de lo trascendental y se vuelve algo material. Si soy más rico, no tengo más valor que tú, porque literalmente el ser rico no es lo que le da la explicación a la vida, es cosas que literalmente nadie puede acceder porque están completamente fuera de la realidad material de las personas. Por lo tanto, son completamente iguales para todas las personas y no hay motivos por los cuales existan razones por las que se legitiman estas dinámicas de superior entre una persona y la otra. Antes, Alta. En tu mejor escenario, las barreras de entrada a la fe son enormes, requieren muchísimo esfuerzo de pulsaciones que no todo el mundo quiere hacer y, habiendo gente de un tipo y del otro, la gente no tiene... Vale, yo que sé, me hubieras explicado en tu turno por qué no es accesible el acceder a la fe. Yo creo que literalmente es una cosa con la que naces, ya te lo damos y me la pelo. Vale, ahora para responder Alta de oposición vamos a entrar, y esto justamente entra para explicar por qué me importa esto, por qué me importa que haya mejores comunidades. Me importa por cómo beneficia a las personas que están dentro de estas comunidades. Yo cuando tengo este alivio a la existencialidad de no saber lo que va a suceder, tengo este contrapeso al pesimismo que se da dentro de personas. Esto se puede traducir hasta dentro de lo que decían, ¿no? Pero más explicado, luchas sociales, la capacidad de pensar que el mundo puede ir a mejor. Los astronautas de Artemis, cuando aterrizaron en la Tierra de nuevo, literalmente decía el capitán, yo no era religioso, a mí me la pelaba absolutamente todo, pero en cuanto llegué, me dio una sensación de que tenía que ir a la capilla para hablar con el sacerdote porque es que necesitaba explicar esta sensación de trascendencia y de unidad entre todas las personas. Este tipo de cosas se dan en el momento en el que las personas, al tener la capacidad de tener fe, no necesariamente se salen de la materialidad en general, lo que consiguen es entender que es importante tener fe a las personas, en tener fe a cosas que son mejores y que las cosas pueden ir a mejor sin tener que yo sentirme responsabilizado individualmente de hacer que este tipo de cosas pasen. Yo creo que esto es preferible, sobre todo con las personas que menos agencia tienen de poder hacer que las cosas vayan a mejor en la materialidad. Yo creo que es mejor y preferible, honestamente, que no estemos esclavizados a la sensación de tener agencia cuando ya materialmente se nos limita. Creo que esto es accesible para todas las personas independientemente de tus recursos, independientemente de qué tipo de lugar sea en el que naces, cuáles sean las creencias de las personas de tu entorno. Yo creo que al final esta agencia es esclavizante y si este proceso no se da, prefiero que romantice cosas que el hecho de simplemente estar rayándome mentalmente constantemente. La fe genuinamente creo que es el acto de amor más grande que puede existir y me gustaría yo personalmente poder tener esta capacidad. Yo creo que el no tener esta capacidad te limita de poder ver cosas tan hermosas en el mundo y de genuinamente no pensar que todo es una mierda, ¿no? Eso. Vale. Y ahora sí, dedicatorias. La rápida primera, que ya se las he hecho demasiadas veces, es a Comunícate, a mi club, que genuinamente creo, y retuita a Pablo Ponce. Yo creo que este es el mejor club de España y no habría querido nacer en ningún otro club que no fuera este. Hemos tenido altibajos, pero bueno, es lo que tiene. Como cualquier relación, no siempre está todo bien, pero no lo querría más que cualquier otra cosa. La segunda, la sala, en general, no solamente, o sea, todo el mundo, y de verdad, o sea, todas las personas de esta sala me acuerdo, o sea, yo creo que ya lo hemos dicho muchos, ¿no? En plan, la primera vez que me los encontré, de hecho fue hace poco que me di cuenta que literalmente soy la persona de esta sala que más tiempo lleva en debate. Es como literal el fucking dinosaurio, ¿no? Pero bueno, o sea, es bonito, genuinamente, personas que, en plan, ya de por sí, cuando las conocí como, ya me caían bien, me daban buena espina, verlas que ahora llegan hasta acá y que estamos compartiendo una final donde está todo tan igualado, igual lo que decían ustedes en la
ronda 6, o sea, como cualquiera podría ganar. Y es tan bonito precisamente que se sienta como que todos somos un poquito iguales y que somos gente increíble, que me da igual quién gane, voy a estar feliz por quien sea quien gane, igual si no soy yo. Pero eso. Y la última para Pablo. No se lo digo igual tan seguido como debería, la verdad, que yo no soy muy mala con este tipo de cosas, pero o sea, ya sé que está la coñita de que Pablo no era funcional y que estaba todo el rato rayado, que no brequeaba, pero o sea, poca gente creo que sabe lo mal que lo estaba pasando cuando le conocí. Genuinamente os deseo que encontréis un Pablo en vuestra vida, porque yo no tenía fe en mí hasta que él la tuvo en mí, y de verdad, o sea, no habría querido tener un break que se mude con nadie más. Desde se mude, de hecho, no hemos debatido, o sea, y yo lo echaba ya mucho de menos, o sea, nadie podría estar tan orgullosa de tú como tú mismo ahora, espero yo también. Gracias. Muchas gracias por ese discurso. Antes de dar paso al extensionista de oposición, quiero pedir un poco que cuidado con gestos y ruidos, porque aunque hay micrófonos, creo que pueden interferir en la concentración no solo del panel, sino de otros equipos. Entonces, un poco de calma. Dicho esto, damos paso a extensionista de oposición, a Cian, para que comience con el debate de su cámara. Prohibido el bullying. Es que... Yo los agradecimientos los hago al principio. Van a ser muy rápidos, ¿vale? O sea, quiero agradecer a Andreu. Voy a volver a repetir lo que digo en todos los agradecimientos, pero es que es literalmente cierto. O sea, me cogió cuando mi media era como de 60. Y no sé, ahora puedo probar cosas de manera más o menos solvente y soy suficientemente poco pesado como para que pueda llegar conmigo a una final, así que eso siempre me da validación y no sé, pues muchísimas gracias, la verdad, o sea, confío en mí, literalmente fe ciega, confío en mí también cuando le dije que adoptara más novatos, confío en mí en general, o sea, en fin, yo qué sé, la confianza es muy bonita y pues de aquí ha nacido una amistad muy bonita. Luego al GAD, porque también, o sea, mismos mecanismos literalmente, o sea, confiaron en mí, me adoptaron cuando yo tenía pocos recursos para poder debatir, o sea, me dieron un club y obviamente pues a Atusal, evidentemente, ¿no? O sea, Atusal es mi primer club, el primero en el que estuve, al final ahí entré en contacto con BP y pues también le debo un agradecimiento y también quería dar un agradecimiento al circuito. La verdad, o sea, honestamente creo que nunca pensé que fuera a decir esto, porque nunca pensé que fuera a estar tan integrado, pero creo que se ha creado, se crea y se estará creando en futuro un circuito muy, muy bonito y donde, pues no sé, me siento bastante cómodo, me siento bastante a gusto y no sé. O sea, no estaría tan poco nervioso en otro circuito de hablar delante de toda esta gente, así que pues esas son mis agradecimientos. Un momento que me pongo el tiempo. Vale. Esto es un boli. Aquí. Vale. Vale, empiezo en 3, 2, 1. La moción es, esta casa preferiría nacer con la capacidad de tener fe. Gobiernos prueba. ¿Qué preferirían nacer con la capacidad de tener fe? Si tengo libertad absoluta para gestionar esta fe, si tengo libertad absoluta para ver cómo la vivo, si tengo libertad absoluta para poder decidir cómo quiero gestionarla o no. Hay muchísimos escenarios en los que esta libertad no existe de manera fáctica. Y esto es lo que nosotros vamos a probar, cómo esto vulnera todos los principios de libertad, cómo esto coacciona a muchísimas personas que no tienen capacidad de agencia sobre cómo pueden vivir la fe. Entonces, vamos a comenzar con este caso. Es importante tener en cuenta que esto no solo aplica a minorías tal y como nosotros las conocemos, aplica a prácticamente la totalidad de las personas que viven dentro de las religiones que no son capaces de seguir los dogmas de manera completamente correcta. Ahora bien, ¿por qué es bastante probable que la mayoría de las personas no tengan capacidad de agencia para decidir cómo viven la fe, es decir, para decidir en qué religión se meten, para decidir qué grado de implicación tienen con esta religión? Vamos de mecanismos menos comparativos a más comparativos. Uno, existen los estados teocráticos, este es básicamente intuitivo, no entiendo por qué estas personas se tienen que quedar fuera de debate. Dos, existen los estados autoritarios que sin ser teocráticos me imponen una serie de dogmas y una serie de maneras que yo tengo que vivir al igual de la fe. También parece poco comparativo, pero no entiendo, o sea, ¿existe la posibilidad de nacer con fe en un estado de estos? Entonces no entiendo por qué están fuera de debate. Tres, existen sociedades fuertemente religiosas pese a que son democráticas y existen 4
grupos sociales de presión que me hacen entrar en este tipo de religiones. O sea, yo puedo nacer dentro de una religión, pero yo puedo echarme unos amigos que son de una religión y que me inviten a hacer actos de esta religión. El problema de esto es que la libertad ya se coarta en el momento en el que yo, uno, he nacido con una capacidad que no solo es una capacidad, es una necesidad. En el momento en el que yo tengo fe, ya no solo tengo la capacidad de vivir esta fe como me da la gana, tengo la necesidad de rellenar los huecos que me propone la fe, tengo la necesidad de rellenar todos estos huecos que tengo dentro, ¿no? Que tengo que rellenar con la fe. Esto lo que provoca es que necesariamente en el momento en el que yo entro dentro de una religión existen muy pocas posibilidades de que yo, uno, me pueda salir de esta religión, dos, sea crítico con la religión y tres, la pueda vivir de manera objetiva. Esto es extremadamente importante y vamos a probar luego cómo en un mundo con la razón esto no pasa porque no tengo estas necesidades. En segundo lugar, cómo no tengo capacidad de agencia sobre las condiciones personales que interactúan con las religiones en las que yo termino viviendo. Esto parece intuitivo, pero vamos a ver cuáles son las minorías, por ejemplo, entre otros, que afectan a la interacción con las religiones. Bueno, evidentemente, la sexualidad, no solo con qué personas decido acostarme, sino cómo la vivo, mi expresión de género, si soy monógamo o no soy monógamo, todo este tipo de cosas, si tengo una serie de gustos sexuales que no son canónicos y generan tabús. Esto es extremadamente importante porque ya magnifico mi impacto, no solo son gays en la iglesia, en segundo lugar, sobre la capacidad de comprensión que yo tengo de los dogmas de la religión. O sea, hay muchísimos círculos que te exigen tener una capacidad de comprensión bastante elevada de típicos dogmas, por ejemplo, capacidad de comprensión de la Biblia. Hay personas que no tienen, uno, tiempo, dos, dinero, o tres, capacidad per se intrínseca para poder llegar a entender las religiones a estos niveles. Esto ya les va a convertir en una minoría dentro de ciertos espacios religiosos, como puede ser, pues yo qué sé, los testigos de Jehová, que exigen ya un nivel de comprensión, un nivel de estudio de la Biblia bastante elevado. En tercer lugar, los tabús sociales, y esto es extremadamente importante. O sea, los familias desestructuradas que no me han socializado también, entonces no hice la comunión y ahora de repente soy la minoría que no hizo la comunión y entro en conflicto con la iglesia. Y luego las personas migrantes, por los choques culturales, incluso aunque asuman la religión, van a tener choques de tradiciones, van a tener choques culturales. O sea, existen una grandísima cantidad de minorías. Al ser tan grande la cantidad de minorías, nosotros creemos que pueden llegar a ser hasta una mayoría de personas en total. Esto lo que quiere decir es que, o en lo que impacta este framing, es que hay muchísimas posibilidades de que cuando yo entro en una religión que no decido, sea un sujeto disidente para con los dogmas de esta religión que no decido. Ahora bien, ¿qué impactos va a generar esto? Ad intra, es decir, cómo la persona lo vive por dentro, y ad extra, cómo la religión gestiona esta disidencia. Uno, ad intra. Vamos a ver. Uno, la fe se vuelve una necesidad automáticamente, esto ya te lo he explicado. Esto lo que hace necesariamente es que cuando entro en conflicto no quiero salir porque está cubriendo una necesidad que, pese a que me hace daño, es como adicciones a sustancias. O sea, me refiero, me genera una necesidad para cubrir un vacío que me genera la propia religión. Entonces, dependo de ello porque tengo precisamente esta capacidad de sentir fe, con la razón no pasa. En segundo lugar, por la culpabilidad. Es decir, se me establece lo que es la virtud, se me establece cuál es el modelo ideal de vida y yo no puedo acercarme. Esto genera culpabilidad ad intra porque yo soy el que me siento culpable acerca de esto. En tercer lugar, porque voy a terminar priorizando decisiones con base en ideales y no con base en necesidades. Es el caso, por ejemplo, de los homosexuales que terminan contrayendo matrimonios heterosexuales dentro de estas religiones para acercarse al ideal de familia que impone la religión, sobre el que muchas veces no puedo decidir porque he nacido, por ejemplo, en una familia fuertemente católica y tengo que perder a toda mi familia si quiero salir. Y, pues en cuarto lugar, porque tiendo a comunicar menos cuáles son mis condiciones particulares y por ende tiendo a la patologización y a creer que lo que me pasa no es normal, porque la fe me aleja de querer utilizar la razón para conocerla, porque son incompatibles. Es bastante plausible pensar que la fe va a pesar por sobre la razón precisamente por este carácter irracional y por este carácter de aplicabilidad dentro de la racionalidad. Ahora, ad extra. Nuevamente, de menos comparativo, más comparativo. Uno, existen sectas coercitivas, esto es intuitivo y generan daños enormes. No entiendo por qué están fuera de debate o por qué la gente asume que están fuera de debate. Dos, las religiones canónicas ya de per se tienen muchísimos pasajes dentro de sus escrituras donde son básicamente fuertemente violentas con las disidencias. Las religiones abrahámicas, esto ya está, o sea, es intuitivo. En tercer lugar, porque dentro de estas religiones, incluso aunque hayan revisado sus propios dogmas y se hayan adaptado, existen ciertas secciones dentro de las que nuevamente tengo posibilidades de nacer, que son disidentes con estos cambios y que por lo tanto siguen siendo violentas y siguen siendo fuertemente patologizadoras. Pero en cuarto lugar, asumiendo que todas las religiones abrahámicas y tradicionales han hecho una revisión y ahora de repente son súper friendly con las minorías, el problema es que incluso de esta manera no existe ni una sola manera en la que no generen daño para las minorías. Uno, puedo ir en contra y por lo tanto patologizarlas, ya te lo he explicado. Dos, puedo ir a favor, con lo cual caigo en compasión, pena y paternalismo, por lo tanto tenemos otros problemas, o me puede dar igual, por lo tanto caigo en invisibilización porque los modelos de vida, modelos ideales siguen invisibilizando minorías, no se me dan una serie de referentes que yo pueda tener para la vida y entonces, incluso aunque las religiones le dieran igual a estas minorías, caemos en una invisibilización dentro de estos grupos. Ahora bien, construcción en propositivo sobre la razón, porque la razón no va a generar estos problemas. Uno, porque voy a poder vivir esto y desbloquear todos los beneficios de la vida en comunidad
Hay gente que decide ir a la Semana Santa, aunque no crea en Dios, porque decide que el estar con sus amigos, el estar con su familia o el salir a un paso le merece la pena de manera racional, aunque no sienta esta fe. 2, porque voy a tener un grado de análisis sobre la capacidad de cambio que yo tengo de manera racional. Es decir, ya no me voy a querer acercar a un ideal que no voy a poder alcanzar, yo voy a analizar de manera racional. Oye, ¿puedo cambiar mi sexualidad? Pues la verdad que no me está resultando lo suficientemente fácil, pues a tomar por saco. O sea, me refiero, sigo viviendo dentro de la iglesia, pero no me patologizo y no me culpo. En tercer lugar, porque existe un mayor grado de reflexión racional sobre los costes-beneficios que me da estar en la religión, por lo tanto, más posibilidades de que yo termine saliendo de religiones que me hacen daño. Y en cuarto lugar, porque tengo más impulsos para querer conocer otras perspectivas, porque la razón busca ser holística, es decir, busca entender la mayor manera de ver las cosas. La fe no, porque la fe ya te da unos dogmas preestablecidos a los que no tengo que alcanzar conociendo diferentes versiones, diferentes puntos y diferentes realidades. ¿Esto en qué impacta? En que en ambos mundos puedo nacer dentro, pero exclusivamente en el mundo de oposición puedo salirme más de religiones que me molestan o que me hacen daño, puedo vivir mejor, incluso aunque decida racionalmente vivir dentro de estas religiones, porque me comprendo mejor y no me patologizo, y porque puedo entrar menos dentro de estas religiones que me vayan a hacer daño, porque no tengo una necesidad intrínseca por la capacidad de la fe. Por lo tanto, caso de minorías, gracias Andreu, eres el mejor formador del mundo. Muchas gracias por ese discurso. Damos paso a Pablo para que termine con el debate en la Cámara, en la bancada de gobierno. ¿Agua? ¿Me entiendes? Para ir entrando en calor, voy a hacer dedicatoria porque si no después no entro en calor y empiezo a hacer tonto los primeros 2 minutos y después no ganamos el debate. Dedicatorias. Primero, comunícate. Ya ha dicho Fernanda, mejor club del mundo. La verdad, como es histórico lo que estamos consiguiendo, ya no solo nosotros, sino todas las personas de la Junta Directiva, Ainhoa, Lucía, Germán y Thor. La verdad que os invito a todas las personas que vayáis a estudiar en Madrid a que el club que elijáis para debatir sea el Comunícate, con el Gio Diego y muchas personas. Sí. La segunda dedicatoria, Natalia, te quiero mucho, eres la mejor. En 3 meses viene el proyecto Hércules, pero sé que lo vas a afrontar con toda la tenacidad del mundo y estoy seguro de que Amadeo te está ayudando mucho en todo eso. Y la última, a Fernanda, eres la mejor. La verdad, hacía muchísimo tiempo que no debatíamos juntos, desde Medellín, hace 2 años y medio. ¿2 años y medio? Sí, 2 años y medio. Sí, no, menos, 1 año y pico. Y la verdad que súper guay, la verdad, porque honestamente este torneo, la verdad que me hacía muchísima ilusión debatir con ella, porque no sé si fue de nuestras primeras finales presenciales, vinimos también hace 2 años, la perdimos desde baja de gobierno, pero esta vez la vamos a ganar. Y nada, y muchísimas gracias también a todos por haber asistido al torneo, la verdad. El GADE es un torneo muy especial para mí, porque perdí hace 2 años la final. El año pasado fui mejor juez y este año voy a ser equipo campeón. Bueno, Andreu mejor orador seguro, pero bueno, eso ya no se le puede quitar. La fe es algo abstracto, indeterminado y trascendental que es igual a todas las personas del mundo. La fe es el único criterio dentro del mundo que nos dota de igualdad entre todas las personas, independientemente de las circunstancias en las cuales estemos en el mundo. Ese es el problema que tiene mi cámara alta. Mi cámara alta trae explicaciones para intentar probar en consecuencia cómo la satisfacción y la unión de las personas es algo que valoramos en consecuencia. El problema es que los mecanismos que utilizan para probar esto son los siguientes. Lo primero, una explicación con respecto a cómo puedo cumplir mejor las normas y los dogmas en cámaras de gobierno, y la segunda, cómo hay un plan vital de Dios. Aquí hay 2 problemas que tiene mi cámara alta. El primero, yo no entiendo por qué las normas, primero, son estables, lo segundo, afectan igual a todas las personas, y lo tercer lugar, no son cambiantes. Si no cumple uno de estos 3 criterios, estarían ganando alta de oposición, porque le reclama que hay desigualdad entre las personas, hay instrumentalización y hay una dificultad para afrontar esta situación. Pero la segunda explicación es con respecto al plan vital de Dios. Este tiene el mismo problema, que es porque es igual el plan vital de Dios para todas las personas, que es algo que también reclama baja de oposición dentro del debate. No hay una explicación entonces en Cámara Alta de Gobierno sobre cómo la fe es trascendental dentro de la comparativa. Aquí entonces entra el caso de Fernanda en 2 elementos que resuelve. Lo primero, la no circunstancialidad de la fe. La fe no es circunstancial porque independientemente de las cosas que hagas a nivel fáctico, trasciende independientemente de las cosas que cometas en consecuencia. Esto lo que evalúa entonces es que independientemente de lo que hagamos en el mundo, una persona homosexual tiene la misma capacidad para tener derechos en el
mundo que una persona como yo, heterosexual. ¿Por qué? Porque todas las personas nacen con un elemento dado de la fe. Con esto, entonces, empezamos con el segundo criterio de alta de gobierno, que es romper con el punto del principio. Voy a romper con los principios en 3 puntos. Y los 3 es explicar por qué los principios están consecuencializados en el caso de alta de gobierno. Lo primero, porque Mora dice que precisamente los principios de libertad es algo bueno, porque si no, en el mundo de oposición voy a tener frustración. El problema es que es una moción de actor, y ellos nos han analizado por qué en el mundo de oposición siempre voy a tener frustración si no tengo un principio de fe. No han analizado entonces por qué en el mundo de oposición, si no tengo esto, siempre voy a tener frustración. No hay un análisis del actor. Como es una moción de actor indeterminado y una caracterización del actor, no entiendo por qué en todas las circunstancias voy a sentir una frustración para que el principio esté universalizado. Pero lo segundo, el problema es que depende del delta de libertad. Ellos mismos dicen que esta libertad es en comparativa mejor que la libertad que el mundo de oposición. Cuando ponen el principio a una comparativa de cuál genera más contrapeso, están exponiendo el principio a un mayor delta o menor delta en toda la comparativa. Lo que ocurre entonces es que alta de gobierno depende de ese principio de que genere una mayor libertad. Está cuantificado el delta en cámara alta de gobierno. Pero el tercero es que tampoco han analizado cómo un actor indeterminado valora la libertad intrínseca en cualquier circunstancia. Esto no está valorado en Cámara Alta de Gobierno y no hay una explicación. Esto es lo que creo entonces, que la libertad no sea el impacto para ganar dentro del debate. Empecemos con baja de oposición. El problema de baja de oposición es que asume que la fe necesita una practicidad y se va a generar una jerarquía dentro de las religiones debido a que la fe jerarquiza a las circunstancias de las personas. Aquí 4 refutaciones a baja de oposición. Lo primero es que la fe no es lo que jerarquiza las circunstancias dentro de las religiones, independientemente de tener o no tener fe, no es lo que lo jerarquiza. ¿Qué son las cosas que jerarquizan a las religiones? Poder fáctico de cómo nazco, como en India con el Dharma, que estoy determinado independientemente de que no tenga fe. La etnia, la raza, la capacidad socioeconómica, la familia de la que vengo. Todas estas cosas no dependen de la fe, sino de un evento innato indeterminado independientemente de que tenga o no tenga fe. Estas cosas están determinadas en ambos lados de la casa. Lo segundo, porque la fe es incuantificable. Esto significa que para que yo evalúe que mi fe es peor que su fe, tengo que cuantificar en una balanza que mi fe es cuantitativamente peor que la otra. El problema es que como la fe es algo innato, subjetivo y abstracto, no puedo cuantificar que mi fe sea mejor que la otra. Y lo tercero, porque la fe no depende de una consecuencialización en ritos, como ir a la iglesia, practicar. La fe simplemente depende de creer. Creer que no depende de un acto en consecuencia del que depende cámara baja de oposición. Esto lo que explica entonces es que la fe no depende de una consecuencialización de los actos que pueden en materialidad o no materialidad utilizar las personas. Probando en comparativa que entonces la fe no depende de una practicidad como prueba cámara baja de oposición. Pero de hecho voy a voltear la comparativa. En su lado de la casa vamos a estar mucho peor, porque si su encuadre son estados autoritarios, países con una multiplicidad de religiosas, vaya putísima pena no tener fe en su lado de la casa para estar discriminado. En su lado de la casa soy una persona que no tengo la capacidad de tener fe como la mayoría religiosa que ocurre dentro de Arabia Saudí. Todos mis amigos tienen fe, yo no tengo fe, yo no sé cómo ocurre. Soy un pobrecito que no sé porque eso no soy cristiano en un país de mayoría cristiana. ¿Qué ocurre? En su lado de la casa hay una mayor discriminación porque me dicen que no tengo fe, hay una mayor jerarquización de la comparativa. Honestamente, me da igual discriminar, prefiero no ser discriminado, prefiero ser un tío en lo más alto de la jerarquía que ser un puto vasallo en el mundo de oposición, el cual vivió en un punto de mayoría religiosa. Empecemos con el caso de alta de oposición, que creo que es el que está ganando el debate. Aquí vamos a refutar en 3 puntos: instrumentalización, discriminación y conexión en personas distintas. Lo primero es explicar por qué en el mundo de oposición estoy más instrumentalizado. El problema es que ellos asumen que el mundo de gobierno estoy instrumentalizado por la fe, pero el mundo de oposición no estoy instrumentalizado. ¿Qué es? Que en el mundo de oposición estoy igualmente instrumentalizado porque dependo de la racionalidad. Si soy una persona que no entiendo la racionalidad, estoy igualmente cooptado por las personas más inteligentes, con mayor capacidad de las élites para los papers, las personas que controlan el discurso público, las personas que, no por fe, sino racionalmente, generan una conectividad con respecto a qué discurso es el válido y qué discurso no es el válido. Esto es lo que explica entonces que en el mundo de oposición la racionalidad también genera una instrumentalización de las personas que no tienen capacidad para generar esta conectividad. Entonces, en el mundo de oposición, la racionalidad también hace que pocas personas tengan la capacidad para afrontar esto. En comparativa, ¿y por qué prefiero estar instrumentalizado por la fe? Por 2 criterios. Lo primero, porque la fe sí me da algo a cambio. El mundo de oposición, la instrumentalización racional no me da nada a cambio. La fe me da una capacidad para tener un camino vital. La fe me da una capacidad para tener una permanencia dentro de estos criterios y generar una conexión y un crecimiento de cara a largo plazo. En el mundo de oposición doy una instrumentalización al mundo de oposición a las personas que controlan los discursos, a las personas racionales, a los científicos como Antonio, y yo me creo el discurso y el paper de Antonio sin tener capacidad para saber de puta física, astrofísica y termodinámica. Lo que ocurre entonces es que en el mundo de oposición hago este salto, pero sin recibir nada a cambio.
Por lo cual, ¿cuál es la comparativa en el segundo punto, que es en el punto de la discriminación? En el mundo de oposición voy a estar igualmente discriminado por 1000 criterios: raza, etnia, cánones de belleza, elementos que no dependen de ningún salto de fe. Igual lo que hace es que la persona esté inherentemente discriminada por cómo nazco y cómo me convivo. La diferencia es que la fe me da un criterio, como te dice Fernanda, subjetivo, innato, que iguala a las personas independientemente de su capacidad. ¿Y por qué esto es más importante y contrapesa cualquier elemento de raza? Porque la fe es lo más bonito que existe en el mundo. La fe es el gigachat, la fe es el dragón que contrapesa cualquier cosa. Aunque sea una minoría étnica, aunque sea una raza minoritaria, el hecho de yo tener fe como dotado me sube en la jerarquía social porque ya doto y tengo algo superior al resto de las personas. Me iguala con el resto de las personas como yo como fe y me genera una transversalidad de las personas. Esto lo que prueba es que la fe iguala a todas las personas en la comparativa. Hemos ganado esta final. Muchísimas gracias. Por ese discurso damos paso a Andreu para que termine con esta gran final. Sí, por favor, público igual. Hemos pedido respeto a las personas debatientes en mesa. También pedimos que desde el público no se haga excesivo ruido porque molesta y puede quitar la concentración a la gente. Dedicatorias al final, que tengo la voz un poco chunga y si empiezo con las dedicatorias no voy a aguantar. Vale. 3, 2, 1 y ya. Si Baja de Gobierno tiene razón y el mundo es injusto, tal como hemos probado ambos, prefiero que no haya un elemento que cristalice estas injusticias y que responsabilice a las personas concretas de la forma en la que tienen que interactuar con ellas. Porque la comparativa aquí es clara. En el mundo de gobierno, que yo no sea igual que el resto, que yo no practique bien la fe y que yo no cumpla los principios, es un problema estructural en mí, es un problema identitario, es un problema subjetivo, porque el resto sí la cumplen, porque no puedo llegar a Dios y, como dice su alta, porque la comunidad me castiga cada vez que yo no lo cumplo, porque siente que estoy haciendo algo ontológicamente malvado. No puedo ser homosexual en una comunidad que creen que no puede ser homosexual porque todo el mundo tiene miedo de que los arrastre el infierno con ellos. Esto rompe las redes de apoyo para las personas que están en la minoría. Esto rompe la capacidad de las personas de romper sus propias situaciones. No solo porque la comunidad no quiere ayudarlas, sino porque intrínsecamente las personas han cristalizado, normalizado y legitimado la opresión bajo la que viven y la repiten constantemente en sus vidas, haciendo que sea un daño constante, intrínseco y sobre todo que hace que estas personas cometan actos horribles contra sí mismos. Hasta en el mejor escenario, donde las redes comunitarias son súper amables, súper chupis y súper guays, la forma en la que me ayudan es bajo los principios religiosos que están dando. Es decir, no dejan de odiar los homosexuales, me quieren a mí, entonces lo que tienen que curar es la homosexualidad. Me mandan a un campo de conversión, intentan cambiar mi identidad de género, intentan cambiar mi expresión, porque saben que aunque yo sea bueno en el mejor escenario de gobierno, aquello que estoy haciendo debe cambiar necesariamente. Y sorpresa, la mayoría de cosas que somos etnias, la mayoría de cosas que somos identidades de género, sexualidades, son cosas sobre las que tenemos ninguna agencia absoluta para cambiar de forma significativa. Si las opresiones son tan importantes, si la gente necesita tantas redes comunitarias, es claro que la única forma de conseguirlas de forma sana es una forma en la que puedo ser crítica con ellas, en que las comunidades tienen incentivos a cambiar y en la que no legitiman constantemente los mensajes por lo que decía Fernanda, porque Dios me lo dice, porque el elemento superior me lo dice constantemente y me obliga a actuar bajo esos principios. Es claro que el caso de Baja de Oposición está ganando esta comparativa. Igualmente, 3 respuestas tangenciales a Baja de Gobierno, luego las altas. Baja de Gobierno parte de una premisa que no está probada. La fe no es necesariamente igualadora, lo único que pone es un elemento encima de nosotros. Dios, después el resto, por el resto podremos estar jerárquicamente. Las únicas religiones que igualan en algún grado son las religiones abrahámicas. El resto de religiones imponen criterios arbitrarios sobre quién está dentro y quién no. El karma te dice que tienes que vivir en una casta toda tu vida porque tu self pasado hizo algo malo. ¿Quién coño es el self pasado? Ni reputísima idea, pero los hindúes lo creen así. Entonces aquí es estructural. Cuanto más cierto sea que por hacer actos buenos me dan refuerzo positivo, más cierto es que por hacer actos malos sobre los que no tengo agencia voy a recibir el daño inverso proporcionalmente y probablemente más profundo, porque el coste de oportunidad de no cumplir con los principios es un coste de oportunidad, como decía Alta de Gobierno, estructuralmente vital, ontológico, que tiene que ver con mis principios, que tiene que ver con mi futuro y en muchas situaciones que tiene que ver con la posibilidad de vida eterna. Estoy predispuesto a sacrificar mi vida en ambos gobiernos constantemente porque hay una recompensa futuro que, sorpresa,
no existe. El cielo no existe, hermanas. No hay recompensa alguna. No hay otra vida diferente en la que me voy a reencarnar y voy a ser mejor. Entonces estoy vendiendo mi alma constantemente al diablo porque estoy negándome constantemente, no estoy tomando decisiones en base a mí. ¿Cuál es la comparativa? Muy clara. Elementos racionales que no solo hacen todo lo que dicen Cian, sino que como mínimo parten de mi propia subjetividad, de mis necesidades y de mis propios intereses, haciendo que hasta en el peor escenario de oposición, donde vivo terriblemente manipulado, cosa no probada por ambos gobiernos, solo hablan de incentivos, no de capacidades, tengo incentivos y mi forma de tomar las decisiones parte desde mis propias necesidades y desde los propios daños que estoy sintiendo, haciendo que al menos yo tenga alguna agencia para reconfigurarme, haciendo que al menos tenga una agencia para ser crítico con aquello que me rodea de forma significativa. Es claro que las personas viven estructuralmente en el mundo de oposición, porque Cian ya te cuantifica que no estoy hablando solo de homosexuales, sino de todas las personas que no cumplen con los regímenes religiosos. El segundo claim, que no está aprobado en ambos gobiernos, es que la fe es incuantificable. Hermana, ¿qué coño dices? La fe es profundamente cuantificable, no porque la mayoría de religiones ya la cuantifican constantemente, no solo a través de actos, sino a través de criterios arbitrarios sobre cómo me estoy acercando a Dios, sobre qué cosas le gustan al Señor Todopoderoso o sobre aquellos actos que son natamente positivos para los cuales me siento bien, porque si también es incuantificable, ¿cómo coño me voy a sentir bien en la comunidad si no puedo hacer nada que puedan cuantificar como bueno y por lo tanto recompensarme por ello? Entonces, si la comunidad me impulsa a hacer cosas, es razonable pensar que estas cosas están bien, quien haga más cosas va a recibir más inputs comunitarios, pero también va a ser la persona que esté más coaccionada. Entonces, la fe es cuantificable, hay jerarquías dentro de la fe, y no porque hay jerarquías arbitrarias, sino porque la propia fe está configurada para que haya jerarquías. Aquello que es mejor, es mejor. Y aquí la comparativa es muy clara. Y quiero ser muy específico, introduciendo el elemento con la alta. Alta dice, siempre hay jerarquías. Yo creo que hemos probado las jerarquías de formas diferentes y de formas más estructurales. Pero aunque esto no fuera cierto, fíjate que el caso de Cian aplica hasta en la religión más horizontal que existe en el mundo, que es razonable que también exista en muchos entornos. No todas las religiones son necesariamente jerárquicas. Esto ya rompe con la capacidad de opresión en las minorías. Mi alta es circunstancial a que haya jerarquías fuertes, estructurales, que puedan romper con la identidad de las personas. Esto no está suficientemente probado porque es la mayoría de casos. Nuestro caso solo implica que haya valores trascendentales sobre los cuales me estoy apelando, que es algo necesario por la InfoSlide. Ampliamos el impacto de forma profundamente extensiva. Y el segundo problema que tiene mi alta y por el cual no puede ganar es que no hay construcción propositiva de por qué la razón puede ejercer un contrapeso suficiente contra los elementos manipulativos. Ellos dicen, la fe puede manipular, pero ellos no explican por qué la razón es suficiente, al menos para intentar romper con estas cosas. La extensión de Cian es muy clara, desbloqueando los componentes, porque si no ellos son débiles a las críticas que les hacen desde gobiernos de que la fe y la razón no es suficiente para ejercer este tipo de problemas. Muy brevemente, en el último minuto, sobre la libertad. Creo que la libertad es clara que se gana desde baja de oposición, porque alta de gobierno gana libertad en los individuos que ya son más libres, porque no tienen ninguna necesidad de cambiar sus hábitos para encajar en la comunidad. Entonces, aquellos individuos que en ambos escenarios serían débiles, con o sin religión, porque ya se adaptan a los contextos socioculturales y no necesitan cambiar ningún tipo de acción, y nosotros ganamos en la mayoría de individuos, que son los más vulnerables, que son aquellos que no tienen ningún tipo de agencia de cómo interactuar con la fe en la que están viviendo, de cómo interactuar con la comunidad que están viviendo y por lo tanto que se les coacciona. Y aunque esto no fuera cierto, yo creo que el principio de libertad no es un principio en sí mismo, porque valoramos antes que la libertad la dignidad humana, porque consideramos que la libertad es un factor para desbloquearla. Entonces, si hacer una cosa rompe con la dignidad, no la valoramos como algo necesariamente bueno. Por eso no corremos a 200 km/h por la carretera, porque si nos cargamos a alguien, pues lo estamos matando. Entonces, hacemos concesiones de libertad todo el rato, tanto en social, y las legitimamos, y las hacemos bajo principios de dignidad y de vida libre, o sea, vida mejor, que es lo que probamos en baja de oposición. Mira, yo si no gano silla no sé cómo ganar una final, os lo digo de verdad. Vale. Muy breves dedicatorias. Primero a Cristina y a Fernanda, porque son un poco más dinosaurios que yo, entonces no soy tan viejo. Y la segunda, que es la de verdad. A todas las personas que estáis empezando o que lleváis un tiempo en el circuito, yo llevo un poco más de tiempo probablemente que vosotras y os voy a decir algo desde el fondo del corazón. Disfrutad mucho de esto. O sea, sé que competir, pasar semifinales es divertido, aprender y mejorar también es algo fantástico, pero es una actividad que vale mucho el rato, porque no solo lo pasamos muy bien, sino es muy única. O sea, en el resto de espacios de nuestra vida no tendremos a los 100 frikis que seremos en esta sala que nos reunimos para discutir de cualquier cosa y valorar la lógica y la racionalidad. La primera es disfrutad mucho de esta actividad,
se acaba. Para mí aún me quedan unos meses, pero se acaba, o sea, hay un final a todo. Entonces, disfrutad mientras que dure, no os encabecéis en las cosas que hay por el camino, en las piedras raras que hay por el camino. La segunda, Cian, yo probablemente lo mejor que he sacado de debate es la posibilidad de enseñar a personas y que estas personas sean brillantes. Para mí es un orgullo poder formar a gente tan increíble como él, la verdad. O sea, aunque no crea nada de lo que le voy a decir, luego me diga, he probado la extensión, genuinamente es brillante. I el GAT, la veritat, nois, sou un club magnífic, hem fet molta feina perquè el club estigui millor i genuïnament estic profundament orgullós de la comunitat que representeu, del que heu fet i del que seguireu fent, espero, la veritat. Us estimo molt a tots i eso, tía, o sea, es que si no gano así yo ya no sé ganar finales.